You ruined my section and you broke this plate. I demand that you leave right now. It was an accident. I didn't mean to. You can't just walk out of here. You still have to pay for that plate, sir. How dare you make such a mess and blame me? You ruined my dinner. Look at this suit. You are incompetent. I demand you get your manager right now or you are finished. El aire dentro de la cúpula dorada solía tener una textura distinta a los martes, una cualidad casi táctil que solo quienes trabajaban allí podían identificar con precisión quirúrgica. No se trataba únicamente del olor persistente y embriagador de la mantequilla clarificada que emanaba de la cocina abierta, ni del aroma sutil y excesivamente costoso de las rosas blancas que adornaban cada mesa con una precisión geométrica casi militar. Era algo más pesado, más denso, una tensión eléctrica y estática que recorría la espalda de cada empleado como un presagio físico. Como la presión atmosférica que precede a una tormenta violenta en el trópico. Era el miedo disfrazado de profesionalidad, una corbata apretada alrededor del cuello del colectivo, sofocante pero necesaria. Valentina Cruz sintió ese escalofrío familiar recorrerle los antebrazos, erizando la piel a pesar del calor del salón, mientras pulía una copa de cristal fino con un paño de lino blanco. Sus ojos castaños, profundos e idénticos a los de su madre, fijos en la puerta principal como si esperaran la llegada de una bestia mítica de las profundidades. Un monstruo que alimentaba la leyenda del lugar. A sus 27 años, Valentina llevaba 4 existiendo en ese limbo de lujo y servidumbre, una dualidad que le había desgastado el alma más que cualquier trabajo físico, más que levantar cajas en una bodega o barrer pisos en un hospital. Eran 4 años de sonreír hasta que le dolían los pómulos, de agachar la cabeza con una sumisión aprendida mientras su interior gritaba insultos y reclamaciones, de tragarse humillaciones que se le quedaban atrapadas en la garganta como piedras pequeñas y afiladas, desgarrándola por dentro cada vez que tragaba saliva. Sus manos, esas manos que alguna vez habían sostenido libros de derecho pesados y llenos de promesas, ahora eran ásperas y marcadas por el trabajo constante desde su adolescencia temprana. Movían la copa con una precisión quirúrgica, casi automática, limpiando una huella dactilar que quizás ni siquiera existía. Pero debajo de ese uniforme impecable de color negro, que la hacía ver como parte del mobiliario elegante del lugar, latía el corazón de una mujer que alguna vez soñó con argumentar en un tribunal, que alguna vez tuvo promedios de 10 en Derecho en la universidad más prestigiosa del país y un futuro brillante diseñado a lápiz sobre papel grueso. Ese futuro se había desvanecido el mismo día en que las letras doradas de Constructora Villanueva aparecieron en los documentos legales que arruinaron a su padre, convirtiendo un legado de honestidad y esfuerzo en una pila interminable de deudas impagables y dolor silencioso. El sonido llegó antes que, rompiendo la monotonía del jazz suave y sofisticado que sonaba de fondo, diseñado para que los clientes olvidaran el precio de la comida. No era un ruido cualquiera, era el rugido gutural y arrogantemente modulado de un motor de importación. Un mecanismo de precisión alemana que costaba más que la vida entera de cualquiera de los cocineros de esa cocina, más que las casas modestas de todos los meseros del salón combinados, más que los sueños de cualquier persona que cruzaba esa puerta para trabajar. El estacionamiento frontal, siempre ocupado por coches de distinción y elegancia, pareció recibir a un monarca absoluto. Don Aurelio, el maitre de cabello cano y postura rígida que había servido en las cortes de Europa y conocía cada protocolo de la realeza, se enderezó visiblemente detrás de su podio de madera noble. Sus dedos nerviosos, que solían estar entrelazados con calma, ajustaron el nudo de su corbata, un tic menor que delataba su ansiedad profunda, una grieta en su máscara de control. Los camareros más jóvenes, aquellos que aún no habían desarrollado la piel gruesa necesaria para sobrevivir en ese ecosistema, intercambiaron miradas furtivas, esas comunicaciones silenciosas llenas de pánico primordial, mientras el silencio en el salón principal se volvía denso, pegajoso, difícil de respirar. Rodrigo Villanueva entró no como un cliente más, sino como un conquistador pisando territorio recién ganado, o peor aún, como un dueño que inspecciona su propiedad y encuentra todo insuficiente. Tenía 45 años, pero su ego parecía haber envejecido siglos, volviéndose grotesco y desproporcionado, hinchado por años de impunidad y adulancia. Iba vestido con un traje azul marino de corte italiano, una tela tan fluida y cara que parecía agua oscura en movimiento al caminar, complementado por una corbata plateada que brillaba con una ofensa visual bajo las luces cálidas del restaurante. Su cabello estaba peinado hacia atrás con una fijación tan perfecta que parecía parte de su cuero cabelludo, una corona de gel sobre una cabeza vacía de empatía y llena de desprecio.
Y luego estaba el reloj, una pieza de orfebrería suiza que valía más que el salario anual de todo el personal de sala combinado. Un tic-tac constante y arrogante que recordaba a todos el valor infinito de su tiempo comparado con el tiempo desechable de ellos. No caminaba, deslizaba, esperando que el mundo se apartara a su paso. Y el mundo, cobarde y complaciente, siempre lo hacía. Partiendo como el mar rojo ante una fuerza mayor, Valentine dejó la copa sobre la mesa con un suave tintineo que sonó como un disparo en el silencio cargado y contuvo la respiración, sintiendo como su corazón aceleraba al ritmo. Un golpe de tambor ensordecedor en sus oídos. Sabía qué mesa era. La mesa 8, junto a la ventana que daba al jardín interior, el trono, desde donde dirigía su teatro de crueldad semanal. Su altar de ego. Ese día, la víctima designada parecía ser Tomás, un chico de 19 años con piel morena y ojos grandes y oscuros que aún no habían aprendido a construir la máscara de indiferencia que todos los demás usaban para sobrevivir en ese lugar. Esa máscara que Valentine había perfeccionado durante años hasta que ella misma a veces olvidaba quién había debajo. Valentine vio cómo el chico se acercaba a la mesa, la carta en la mano temblorosa, y sintió un nudo amargo en el estómago, una mezcla de protección instintiva y rabia vieja, contenida durante demasiado tiempo. Rodrigo se detuvo frente a la mesa 8, pero no se sentó de inmediato. Primero, miró su reloj con impaciencia, luego miró a Tomás con un desdén absoluto, como si estuviera viendo una mancha en la alfombra, y finalmente, permitió que su mirada recorriera el restaurante como si estuviera verificando el inventario de su propiedad, evaluando el valor de cada alma humana en la sala. El ambiente se congeló. Nadie comía, nadie bebía, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Todos esperaban el primer golpe, la primera frase hiriente que marcaría el tono de la tarde. Era un ritual, una danza macabra, donde todos conocían los pasos, excepto el bailarín principal que siempre pisaba los pies de los demás con una sonrisa cruel. Y entonces, Rodrigo Villanueva abrió la boca, y el verdadero miedo comenzó a extenderse por la sala como una mancha de aceite. Negra e imparable, la voz de Rodrigo Villanueva no necesitaba alzarse para llenar el espacio inmenso del salón. Tenía esa cualidad cortante y metálica de las cuchillas de alta gama que atraviesan la carne sin encontrar resistencia, cortando la conversación, la música y la esperanza en el aire. No dirigió la mirada al joven Tomás de inmediato, sino que primero se dedicó a examinar la silla con una minuciosidad insultante, pasando el dedo enguantado sobre el respaldo para verificar la ausencia de polvo. Un gesto que era menos sobre limpieza y más sobre establecer jerarquía. Una demostración de poder microscópica pero devastadora. Cuando finalmente elevó sus ojos fríos y calculadores hacia el rostro del camarero, el salón entero pareció contener la respiración, como si la cantidad de oxígeno fuera limitada y nadie quisiera desperdiciar un solo sorbo. El agua, dijo Rodrigo, y las dos palabras cayeron con el peso de una sentencia judicial. No fue una petición, ni siquiera una orden. Fue un decreto absoluto. Mineral. Sin gas. Y que esté fría, no tibia como la lastimosa vez anterior. ¿Creen que mi sed es una broma o que mi paladar es tan poco refinado como el de los clientes que vienen aquí a pedir el menú del día? Tomás, con la piel bronceada sadán y pálida, bajo la luz de las arañas de cristal, asintió con una violencia nerviosa, su garganta trabajando para tragar la sequedad que el miedo le había provocado. Sus manos, jóvenes y aún sin la callosidad de los veteranos, temblaban levemente al sostener la carta, un movimiento sutil que Valentine detectó desde su estación como un depredador detecta el movimiento en la hierba alta. Ella sabía lo que se sentía. Recordaba la primera vez que Rodrigo la había mirado a los ojos, no como a una persona, sino como a un obstáculo pasajero en su camino hacia la perfección. Un estorbo que debía ser movido con el pie enseguida. Señor Villanueva, logró articular Tomás, aunque su voz sonó extrañamente lejana, como si proviniera de otro cuerpo. Ajena a su propio control, no me hagas esperar, muchacho, prosiguió Rodrigo, interrumpiendo cualquier intento de réplica o de huida digna, avanzando un paso hacia el chico, invadiendo su espacio personal con una intimidación física que era tan real como un puetazo. El agua debe estar en esta mesa antes de que mi espalda toque el asiento. ¿Acaso no les enseñan esto en el entrenamiento o son tan incompetentes por naturaleza que necesitan que se les explique lo básico? El tiempo es el único activo que no puedo comprar más, y tú estás desperdiciando el mío con tu lentitud. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sonoro que pesaba toneladas sobre los hombros de todos los presentes. Los clientes de las mesas cercanas, hombres y mujeres de trajes costosos y joyas ostentosas, bajaron la mirada con una cobardía colectiva, sumergiéndose en sus platos o en sus teléfonos móviles como si la miseria ajena fuera contagiosa, prefiriendo la cómoda ignorancia antes que la incomodidad de la empatía. Nadie dijo nada, nadie se levantó para defender al chico, nadie hizo un sonido. Era el pacto no escrito de la élite.
El sufrimiento de quienes sirven es invisible, un espectáculo de fondo que debe ignorarse para mantener la ilusión de la civilización. Valentina sintió una quemazón familiar subir por su cuello, un calor antiguo que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Apretó el paño de lino que sostenía en su mano con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, los tendones marcándose bajo la piel como cuerdas de un violino a punto de romperse. Recordó la carpeta azul escondida en el fondo de su armario en Iztapalapa, las 143 páginas de documentos, correos electrónicos y testimonios que había reunido con la paciencia de una araña tejiendo su tela durante 4 interminables años. Cada insulto que Rodrigo profería, cada humillación que infligía a personas como Tomás, como Eduardo, como ella misma, era otro ladrillo en la pared de su propia condena. Otra prueba que Valentina archivaba mentalmente en el expediente de justicia que estaba construyendo en silencio. Tomás se dio la vuelta casi corriendo, pisando el aire con torpeza en su prisa por escapar de la radiación tóxica de aquel hombre. Su rostro cobró un tinte rosado de vergüenza y rabia contenida, una mezcla venenosa que Valentina conocía demasiado bien. Se cruzó en su camino, cerca de la estación de servicio, justo donde el aromático olor del café recién molido chocaba con el frío miedo del salón. Ella se interpuso en su trayectoria con una suavidad calculada, poniendo una mano firme y fuerte sobre el brazo tembloroso del chico, un ancla en medio de su tormenta. «Respira», susurró ella, inclinándose ligeramente para recoger un plato de la pila cercana, manteniendo la apariencia de una conversación trivial sobre el servicio, ocultando las palabras de consuelo bajo el ruido blanco del restaurante. «No lo tomes personal, Tomás. Escúchame bien. Es un show, un teatro de crueldad que él monta los martes para sentirse vivo. Eres solo el actor de reparto de hoy, el objeto que eligió para proyectar su propia vaciedad». «Pero me humilló», Val, respondió el chico, su voz quebrándose apenas al final, diluyéndose en un sollozo que luchaba por salir. «Me miró como si fuera basura, como si no tuviera madre, como si no valiera nada». «No le contestes, solo trae el agua», instruyó Valentina con una calma que no sentía del todo. Una calma que era el resultado de miles de horas de práctica para reprimir el instinto natural de gritar, de golpear, de romper el orden establecido. Solo asiente, solo sonríe con la boca, aunque te mueras por dentro. Si le contestas, si le demuestras que te duele, gana él. El poder que tiene sobre nosotros es el poder que le damos con nuestro miedo. No se lo entregues hoy. El chico asintió, tragando saliva con dificultad, enjugándose una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano, y se dirigió a la barra con los hombros encorvados, cargando un peso invisible que ninguna espalda joven debería soportar. Valentina lo observó irse, sintiendo una vieja y familiar furia arder lentamente bajo sus costillas, como carbón caliente bajo las cenizas de un fuego aparentemente extinto. Recordó su propio primer día, su propia humillación cuando se le cayó una cuchara y él le había dicho que la torpeza era una enfermedad de los pobres. Recordó cómo había tenido que morderse la lengua hasta sangrar para no decirle que su padre había sido un kenstracker honesto, mientras él era un ladrón de corbata. Mientras tanto, Rodrigo Villanueva se había sentado finalmente en la mesa 8, tronando su cuerpo en la silla con un gesto de propiedad animal. No miró el menú, lo conocía de memoria, al igual que conocía los precios y los puntos débiles de la gerencia. Los minutos siguientes transcurrieron con la lentitud de una tortura dental. Rodrigo pidió su plato habitual, una pasta al ragú con trufa negra, pero no como una orden gastronómica, sino como una serie de exigencias militares dictadas a un subordinado incompetente. La pasta debía estar al dente, pero no demasiado, con una firmeza específica que solo su paladar divino podía juzgar. La salsa debía ser de una región específica de Italia. La carne desmenuzada a mano, no picada con máquina. Y la trufa, esa joya negra y olorosa, debía ser rallada en la mesa en ese preciso instante, no antes, porque el contacto con el aire oxidaba su alma. Tomás regresó con la jarra de agua, sirviéndola con la precisión de un desactivador de bombas, temblando tanto que el líquido danzó peligrosamente cerca del borde del cristal. Rodrigo ni siquiera levantó la vista del teléfono, donde sus dedos pianoteaban furiosamente sobre la pantalla, ignorando la presencia humana a su lado como si fuera un mueble que se había movido solo. La indiferencia, Valentina sabía, a veces dolía más que el insulto directo. Era la negación de la propia existencia, la reducción de una vida compleja a una mera función utilitaria. Cuando el chico terminó de anotar los requisitos absurdos del plato y repitió la orden para confirmar, Rodrigo lo interrumpió con un gesto brusco de la mano, como si estuviera espantando a una mosca molesta. ¿Estás repitiendo lo que dije para impresionarme con tu memoria, o es que tu capacidad de retención es tan deficiente como tu presencia física? La voz de Rodrigo subió apenas un tono, pero en un restaurante, donde todos fingían no escuchar, todos escuchaban con una intensidad voyeurística. Vete y tráeme el vino, el que viene y de la reserva privada. Y no me hagas esperar esta vez, o iré personalmente a la cocina a ver qué diablos hacen tanto tiempo. 25 minutos después, la pasta llegó.
Esta vez, Eduardo, el camarero más veterano. Un hombre de 34 años con 6 años de experiencia aguantando los martes de Rodrigo. Llevó el plato con la esperanza muda y desesperada de quien desea que todo salga bien. De quien reza silenciosamente a un Dios en el que quizás ya no cree. Colocó la fuente de porcelana blanca frente a Rodrigo con una elegancia Stadit, una campana de plata, levantándose en el aire para revelar el humo aromático que escapaba del plato. El olor a carne estofada lentamente, a vino tinto reducido y a setas exóticas llenó el aire inmediato, una nube de confort que contrastaba violentamente con el frío de la mirada del comensal. Rodrigo miró el plato. Lo observó con una atención minuciosa, como un entomólogo observando un insecto raro bajo el microscopio, buscando un defecto, una imperfección, cualquier excusa, cualquier razón para ejercer su derecho a la queja. Su nariz se frunció ligeramente, un gesto teatral de desagrado. Tomó un tenedor, hizo un movimiento para separar un trozo de pasta, y luego lo soltó de golpe, como si el metal lo hubiera quemado. Esto está frío, declaró Rodrigo, su voz tan segura y terminante como si hubiera medido la temperatura molecular de la comida con un termómetro láser de laboratorio. Señor, acaba de salir de la cocina, se lo garantizo, respondió Eduardo, manteniendo una cortesía que rayaba en lo heroico. Sus manos entrelazadas detrás de su espalda para ocultar el puño cerrado que estaba formando inconscientemente. ¿Me estás diciendo que mis manos mienten? Rodrigo levantó una ceja, un gesto de incredulidad falsa y arrogante, mirando a su alrededor como si invitara al público a burlarse de la afirmación del camarero. ¿Me estás diciendo que no siento el frío en esta porquería de comida? Tómalo. Tómame esto de mi vista ahora mismo. Dile al chef que si no sabe cocinar, debería dedicarse a otra cosa. Y tráemelo de nuevo, o juro por Dios que haré que cierren este lugar por insanidad mental y servir comida venenosa. Empujó el plato con tal fuerza que la pasta se deslizó hacia el borde, casi cayendo al suelo, manchando el mantel inmaculado. Eduardo, con los labios apretados en una línea fina y blanca, una máscara de profesionalismo que estaba a punto de agrietarse, retiró el plato y regresó a la cocina. Valentina vio la espalda de su compañero encorvarse ligeramente, una postura de derrota que le dolía en el alma más que cualquier golpe físico. Siguió Eduardo hasta la cocina, empujando la puerta batiente que separaba el ruido ensordecedor de los ollas y los gritos de los cocineros del silencio sepulcral del salón. Tomás estaba allí, de espaldas a ellos, lavando platos con una violencia innecesaria, el sonido del agua y el metal chocando y llenando el espacio, tapando los sollozos que le sacudían los hombros. Eduardo dejó el plato frío sobre la mesa de acero inoxidable con un golpe seco, mirando a Valentine con ojos que preguntaban hasta cuándo. No puedo, dijo Tomás, su voz ahogada por el llanto que contenía, girándose para revelar un rostro bañado en lágrimas y frustración. No puedo más, Val. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué somos menos que él? ¿Por qué nuestro dinero vale menos que su orgullo? Valentine se acercó al fregadero, vio su propio reflejo distorsionado en un caso de metal brillante que colgaba sobre la estufa. Recordó las facturas médicas de su madre apiladas sobre la mesa de la cocina de su casa, el ruido constante y asfixiante del nebulizador que la mantenía viva durante las noches. La casa en Iztapalapa, que estaban a punto de perder porque el banco no entendía de dignidad, solo de pagos. Y recordó los documentos legales que guardaba bajo una caja de invierno en el fondo de su armario. 4 años de evidencias acumuladas pacientemente, página tras página de corrupción, fraudes, sobornos y maniobras ilegales cometidas por el hombre que allá afuera estaba comiendo trufa como si fuera un dios romano, mientras los que trabajaban para él luchaban por sobrevivir. Todavía no es el momento. Tomás susurró Valentine, pero esta vez su voz tenía un filo metálico, un borde afilado y peligroso que no había estado allí antes. Un tono que hizo que tanto Tomás como Eduardo levantaran la mirada para mirarla de verdad. Todavía no, pero créeme, el momento se acerca. He estado construyendo algo en silencio durante mucho tiempo, algo más fuerte que su dinero o sus abogados. Val, ¿qué vas a hacer? Preguntó Eduardo con un miedo real en los ojos, no miedo a perder el trabajo, sino miedo a lo que esa mirada significaba. Estás loca. Si haces algo te va a destruir, igual que le hizo a tu padre. Valentine sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa fría y calculadora. Hace 4 años que perdí mi miedo, Eduardo, respondió ella, tomando el plato recién preparado por el chef jefe, que ahora humeaba con un aroma delicioso y tentador. El plato perfecto, la obra de arte que Rodrigo Villanueva no merecía ni oler. A veces, la única forma de recuperar tu dignidad es estar dispuesta a perder todo lo demás. A veces, tienes que romper el plato para arreglar la mesa. Valentine salió de la cocina. El salón estaba en silencio, ese silencio incómodo, donde todos fingían comer o beber, mientras sus oídos estaban afinados a la mesa 8. Rodrigo estaba hablando con 2 socios que habían llegado recientemente, hombres de trajes grises y caras inexpresivas que reían con facilidad de sus chistes crueles, bebiendo vino que costaba más que el salario mensual de un mesero. Caminó hacia la mesa 8.
No lo hizo con prisa ni con sigilo. Caminó con el paso pesado y deliberado de alguien que ha tomado una decisión irreversible, de alguien que ya no tiene nada que perder. Llegó a la mesa y se detuvo. Rodrigo no levantó la vista de inmediato. Siguió hablando, ignorando su presencia como si fuera una mosca molesta que zumbaba alrededor de su comida. Valentina esperó. Contó hasta 3 en su cabeza, dejando que la incomodidad creciera, expandiéndose como un gas. Luego, habló. Señor Villanueva, dijo Valentine. Y aunque el volumen de su voz no fue alto, el tono cortó el ambiente como una guillotina cayendo sobre el cuello de un condenado, deteniendo el tiempo y el movimiento en un radio de 3 metros a la redonda. Rodrigo Villanueva no levantó la vista de inmediato. En su mundo, las personas que servían la mesa no interrumpían las conversaciones importantes sobre millones de dólares y licitaciones gubernamentales. Eran parte del paisaje, como las plantas decorativas o el suelo de mármol, elementos estáticos que existían para ser usados, no para ser escuchados. Continuó hablando con sus 2 socios, hombres de rostros grisáceos y trajes cortados, a medida que asentían como perros de adiestro, buscando la aprobación de su amo, ignorando la presencia de la mujer de negro que estaba de pie a menos de 1 metro de distancia, sosteniendo el plato humeante como si fuera una corona de espinas. El silencio se extendió, denso y vergonzoso. Los socios dejaron de sonreír, incómodos, mirando de un lado a otro, sintiendo la presión atmosférica cambiar drásticamente. Don Aurelio, desde su podio, hizo un movimiento instintivo hacia adelante, su mano levantándose para intervenir, pero algo en la postura rígida y decidida de Valentine lo detuvo. Era la postura de alguien que ha cruzado el Rubicón, que ha quemado los puentes detrás de sí y ya no tiene miedo al fuego. Rodrigo finalmente terminó su frase, una broma cruel sobre la facilidad de comprar conciencias en el gobierno, y giró la cabeza lentamente, con la languidez de un felino satisfecho que es molestado durante su siesta. Sus ojos, fríos y vacíos de cualquier empatía humana, se encontraron con los de Valentine. Lo que vi allí le hizo fruncir el ceño, una pequeña arruga de confusión que apareció en su frente perfectamente alisada por tratamientos costosos. No vio miedo, no vio sumisión, no vio la mirada obediente que había visto durante 4 años en esa camarera invisible. Vio algo más caliente, algo más sólido y peligroso, vio el odio puro y refinado, destilado durante 1500 días de paciencia agonizante. ¿Qué quieres?, preguntó Rodrigo, su voz goteando veneno y aburrimiento, recuperando rápidamente su máscara de superioridad. Si no estás sirviendo la comida, te estás interponiendo en una conversación privada que no concierne a tu nivel intelectual ni salarial. Vete y llévale este plato a alguien que aprecie la cocina, porque aquí estamos hablando de negocios reales, no de cosas que te conciernan. Valentine no se movió, ni 1 milímetro. Sus pies estaban plantados firmemente en el suelo, distribuyendo su peso con el equilibrio de quien ha pasado años llevando bandejas pesadas sin tambalearse. El plato en sus manos seguía caliente, emanando un aroma a trufa y carne que ahora parecía hipnótico, casi fétido, en medio de la tensión eléctrica. Miró a los socios, luego miró a Rodrigo a los ojos, y una calma terrible descendió sobre ella, la calma del ojo de un huracán. Quiero que me repitan, dijo Valentine, con una claridad enunciada que hacía que cada sílaba resonara en el cristal de las copas cercanas. Rodrigo se echó hacia atrás en su silla, una sonrisa de incredulidad dibujándose en su boca, una mueca que quería ser desdeñosa, pero que traicionaba una ligera inquietud. ¿Perdona? ¿Que te repita qué? ¿Acaso tienes problemas de audición además de ser grosera? Tal vez deberíamos pedirle al gerente que te haga un examen médico antes de despedirte por incompetencia. Quiero que me repita lo que acaba de decir, insistió Valentine, dando un paso adelante, invadiendo el espacio sagrado de la mesa 8. El territorio donde nadie se atrevía a entrar sin permiso. Aquí, en mi cara. Quiero que me diga de nuevo que la gente como nosotros no tiene madre, que no tenemos educación, que estamos destinados a servir porque nuestras madres no supieron enseñarnos nuestro lugar en el mundo. Dígalo. Míreme a los ojos y dígamelo. El restaurante entero había dejado de existir para los demás comensales. Ahora solo era un escenario, un anfiteatro romano, donde todos esperaban el desenlace fatal. Los cubiertos habían dejado de chocar. El yes se había apagado en sus mentes. Todo era silencio y respiración contenida. Rodrigo sintió que el control de la situación se le escurría entre los dedos como arena fina, y eso le enfureció. Se puso de pie de un golpe, un movimiento brusco que volcó la copa de vino tinto, manchando el mantel blanco como una herida abierta. Era 10 centímetros más alto que Valentine y usó esa altura, su físico, su dinero y su poder, intentando aplastarla con la sola fuerza de su arrogancia. ¿Tú crees saber quién soy tú, criada?, espetó Rodrigo, bajando la voz a un rugido gutural, acercando su cara a la de ella, lo suficiente para que ella pudiera oler su costoso perfume y el alcohol del almuerzo. Eres una empleada de restaurante.
eres nadie. Eres un número en una nómina, un reemplazable, un cero a la izquierda. Si no te retiras de mi vista, en este mismo segundo, te juro por todo lo que más valoro que no solo perderás este miserable trabajo. Me aseguraré de que tu nombre quede marcado en la industria de Haspatelati para siempre. Nadie te volverá a contratar en esta ciudad. Terminarás pidiendo limosna en la calle, que es donde debería estar la gente que no sabe conocer su sitio. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Valentine lo miró, y por primera vez en 4 años, no vio a un hombre invencible. Vio a un niño mimado disfrazado de adulto. Un hombre vacío que usaba el dinero como un escudo contra su propia mediocridad. Pensó en su padre, don Ernesto, un hombre de manos callosas pero corazón de oro, que había pasado noches en vela construyendo sueños con ladrillos y cemento, solo para ver cómo este hombre los destruía con una firma. Pensó en su madre, conectada a una máquina que costaba más de lo que Valentine ganaba en un mes, luchando por cada aliento. Mi madre, comenzó Valentine, y su voz no tembló. Se volvió de acero, sólida e inquebrantable, está enferma desde hace 4 años. Tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que la está matando lentamente, devorándola desde adentro. Cada mes gasto en sus medicamentos lo que usted gasta en una sola botella de esa basura tinta que bebe sin pensar. He trabajado 12 horas diarias, limpiando sus sociedades y tragando sus insultos para pagar esas facturas para mantenerla con vida. Rodrigo se rió, un sonido seco y cruel. ¿Y eso es mi problema? ¿Me estás contando tu historia triste? ¿Crees que eso te da derecho a interrumpirme? No, respondió Valentine, y sus ojos brillaron con una luz sobrenatural. Le estoy diciendo que, a pesar de todo eso, a pesar del dolor y la necesidad, mi madre me enseñó más sobre la decencia, sobre el honor y sobre lo que significa ser un ser humano verdadero en un solo día de vida, de lo que usted podrá aprender en toda su existencia entera con todo su dinero robado y sus trajes italianos. Usted no es un hombre de negocios, señor Villanueva. Usted es un parásito, un ladrón de cuello blanco que se alimenta de la sangre de los trabajadores honestos como mi padre. Los socios de Rodrigo se pusieron pálidos. El ambiente se volvió cargado, peligroso. Rodrigo abrió la boca para gritar, para llamar a la seguridad, para hacer volar su furia, pero Valentine no le dio tiempo. La paciencia tiene un límite, y ella había llegado al suyo hace mucho tiempo. En el segundo en que los ojos de él se abrieron para proferir la amenaza, Valentine Cruz hizo algo que nadie en ese restaurante, en esa ciudad, en ese país, habría podido predecir. Se giró hacia la mesa contigua, donde había quedado el plato de pasta que Eduardo había traído anteriormente. El plato que Rodrigo había rechazado con desprecio. Lo tomó con ambas manos, sintiendo el peso cerámico, la temperatura caliente de la comida, la textura rugosa del borde. Se giró de nuevo hacia Rodrigo con una fluidez de movimiento que parecía coreografiada. Un movimiento nacido de 4 años de frustración reprimida. No lo lanzó como una arma torpe, no lo arrojó con la rabia incontrolada de una histérica. Lo lanzó con la precisión terrible de una atleta olímpica, con el brazo firme de alguien que ha entrenado este momento en su mente miles de veces. Todas las noches antes de dormir. El plato de porcelana blanca, cargado con pasta al ragú, trufa negra y salsa de carne, viajó por el aire, en un arco perfecto y letal contra el fondo del salón lujoso. El tiempo pareció ralentizarse. Rodrigo tuvo tiempo de ver el plato venir, de ver el giro de la salsa escarlata, separándose de la masa, de ver los ojos de Valentine fijos en el objetivo, llenos de una justicia absoluta. Abrió la boca en un grito mudo, levantando las manos de forma instintiva y patética para protegerse. Pero era demasiado tarde. El impacto fue limpio, definitivo y ensordecedor. Crack, el plato estalló contra el pecho de Rodrigo Villanueva, explotando en 1000 fragmentos de cerámica blanca que salieron disparados como metralla. La salsa, espesa y oscura, se desparramó como una mancha de sangre sobre su impecable traje azul marino italiano, manchando la corbata plateada, salpicando su cara perfectamente afeitada y cayendo en sus cabellos engomados. Un trozo de pasta le quedó pegado en la mejilla como un gusano grotesco. El sonido del porcelana rompiéndose resonó en todo el salón, un eco seco y bruto que marcó el fin de algo y el comienzo de otra cosa. Rodrigo se quedó de pie, paralizado por el shock, con los brazos abiertos y el pecho manchado, pareciendo un rey depuesto en su propio trono, cubierto de los desechos de su propia arrogancia. Bajó la mirada hacia su traje, luego hacia sus manos manchadas de salsa y finalmente levantó los ojos hacia Valentine. Ya no había desprecio en ellos, ya no había superioridad, solo había miedo puro, confusión y un terror primordial ante la mujer que lo había desafiado y vencido en su propio terreno. Valentine respiró hondo, inhalando el olor a trufa y destrucción, y sintió una libertad que nunca había conocido. Se quedó de pie, inmóvil, frente a él, y habló con una voz que llevaba el peso de 4 años de silencio. Su nombre es Rodrigo Villanueva, anunció ella, proyectando su voz hacia las mesas cercanas, hacia los teléfonos que empezaban a grabar, hacia el mundo entero que estaba a punto de escuchar. Es dueño de Constructora Villanueva y Asociados.
abogados. Hace 4 años, destruyó la empresa de mi padre, Cruz Construcciones, con una maniobra fraudulenta sobre un contrato de vivienda social en Iztapalapa. 8 familias perdieron su trabajo. Mi familia perdió su hogar, su dignidad y su futuro. Y yo he estado trabajando aquí, sirviéndole su comida y aguantando sus humillaciones durante todos esos días, esperando este momento exacto. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en la conciencia de los presentes, viendo cómo los rostros de los socios de Rodrigo palidecían aún más. Entendiendo que el show había terminado y que el reality estaba empezando. No soy nadie, señor Villanueva, dijo Valentine, dando un paso hacia él mientras él retrocedía instintivamente, tropezando con su propia silla. Soy la hija del hombre a quien estafó. Soy la justicia que no compró con sus sobornos. Y esta mancha en su traje. Esto es solo el principio. Sin decir una palabra más, Valentine se quitó el delantal negro con un movimiento fluido, deslizándolo por sus hombros y dejándolo caer sobre la mesa manchada, sobre los restos de la pasta y la porcelana rota, como una bandera de rendición invertida. Lo miró una última vez a los ojos, despidiéndose de él para siempre, y luego se giró, espaldada recta, cabeza en alto, con el paso rítmico y seguro de una reina que abandona un trono falso, caminó hacia la salida del restaurante. Detrás de ella, entre el caos y los gritos histéricos de Rodrigo pidiendo a la policía y a los abogados, alguien comenzó a aplaudir. Fue un solo aplauso, lento y rítmico. Luego otro se unió. Y otro. Y en cuestión de segundos, el silencio de terror se rompió para dar paso a una ovación silenciosa y respetuosa que siguió a Valentine hasta la puerta. La puerta de cristal de la cúpula dorada se cerró detrás de Valentine con un suave siseo de aire, cortando el ruido del caos que comenzaba a gestarse en el interior, pero aislándola en una burbuja de silencio surrealista. El contraste fue brutal y físico. Hacía un segundo estaba en el epicentro de una explosión social, sumida en la adrenalina pura y la tensión eléctrica de la confrontación. Y ahora estaba parada en la acera de Polanco, bajo el sol inmisericordia de la tarde de la Ciudad de México, rodeada por el bullicio indiferente del tráfico, los claxon estridentes y el paso apresurado de personas que no tenían idea de que acababa de ocurrir un terremoto en ese restaurante de lujo. Valentine respiró. El aire de la calle sabía a escapes de autobús, a polvo y a libertad. Notó como sus manos, que habían sostenido el plato con una firmeza de hierro hace apenas unos instantes, comenzaban a temblar levemente, una reacción tardía de su cuerpo al liberar la carga de adrenalina que había mantenido en jaque durante 4 años. Se miró las palmas, estaban limpias, pero sentía como si todavía tuviera restos de aquella salsa de trufa, como si la suciedad moral de Rodrigo Villanueva se hubiera adherido a su piel y tuviera que rascársela para quitársela. No miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, vería a través del cristal la figura de un hombre gritando, gesticulando, manchado y roto, y no quería regalarle ni un segundo más de su atención. Su victoria no estaba en lo que había dejado atrás, sino en lo que llevaba consigo, su dignidad intacta, por fin a la luz del día. Dentro del restaurante, el tiempo se reanudó con una violencia brusca. El eco del aplauso se desvaneció, reemplazado por un zumbido confuso y excitado. Rodrigo Villanueva se quedó de pie en medio del salón, convertido en una estatua de carne y hueso cubierta de pasta y ridiculización, con el traje azul marino destrozado y la cara pálida bajo las manchas de salsa. Durante unos segundos pareció incapaz de articular palabra, su cerebro procesando la imposibilidad de lo que acababa de suceder, la realidad de que una camarera, una nadie, lo había humillado públicamente de una manera que sus millones de dólares nunca podrían borrar. ¿Te das cuenta?, gritó finalmente, su voz quebrándose y subiendo de octava, perdiendo toda la compostura de magnate empresarial para sonar como un niño caprichoso al que le han quitado el juguete. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho? Llamen a la seguridad, llamen a la policía. Quiero que la arresten por agresión. Quiero que la encierren. Los 2 socios que lo acompañaban, hombres acostumbrados a moverse en las sombras del poder y evitar el escándalo a toda costa, se pusieron de pie con una rapidez nerviosa. Ya no lo miraban con respeto ni sumisión. Lo miraban con una mezcla de horror y repudio, como si la humillación de Valentine fuera contagiosa, como si estar asociados con un hombre al que le habían arrojado comida en la cara fuera una mancha imborrable en sus propios expedientes. Uno de ellos, el de lentes rectangulares, se alejó un paso, evitando que una gota de salsa salpicara su propio traje gris, y el otro sacó su teléfono no para llamar a la policía, sino para verificar sus propios correos, quizás buscando la forma de distanciarse públicamente de Villanueva y asociados antes de que la tormenta mediática los alcanzara. Don Aurelio, el maitre de 62 años, observaba la escena desde su podio con una expresión que nadie en el restaurante había visto en su cara, una sonrisa pequeña, casi imperceptible.
pero triunfante. No intervino. No llamó a la seguridad. Se limitó a cruzarse de brazos y dejar que Rodrigo gritara, dejando que el hombre descubriera, en su propia carne, que el dinero no compra el respeto real y que el miedo que había infundido durante años se había transformado instantáneamente en desprecio. Los camareros, Tomás y Eduardo incluidos, ya no escondían sus rostros detrás de las estaciones de servicio. Se reunían cerca de la cocina, murmurando con emoción, sus ojos brillantes siguiendo la mancha en el suelo que marcaba el sitio donde el poder había caído. Mientras tanto, en el mundo digital que existía paralelamente a la realidad física, algo comenzó a moverse con una velocidad vertiginosa. Los 3 teléfonos que habían grabado el incidente desde ángulos diferentes ya no estaban en las manos de sus dueños. Sus videos estaban subiéndose a la red, acompañados de captions que capturaban la atención inmediata de millones de personas hambrientas de justicia. La mesera contra el millonario, justicia divina en Polanco, lo que todos quisimos hacerle a nuestro jefe. El algoritmo, ese tribunal impredecible de la era moderna, detectó la viralidad instantánea. En menos de 30 minutos, el video de Valentine, lanzando el plato, se reproducía en bucle en pantallas de todo el país, desde teléfonos en el metro hasta computadoras en oficinas corporativas, generando una ola de comentarios, likes y compartidos que crecía exponencialmente. Una marea digital que nadie podría detener. Valentine ignoraba todo esto. Su viaje de regreso a casa fue un tren mecánico. Tomó el metro en la estación Polanco, descendiendo a las profundidades de la ciudad donde el aire era pesado y húmedo, a diferencia de la climatización perfecta del restaurante. Se sentó en un asiento de plástico duro, junto a una ventana que mostraba el túnel oscuro y las luces parpadeantes de las estaciones. Se vio reflejada en el cristal una mujer joven, cansada, con el cabello ligeramente despeinado y los ojos todavía brillantes de emoción. Se llevó la mano al pecho, al lugar donde solía sentir el nudo de la ansiedad y el miedo al futuro. Allí, ahora, solo sentía un vacío pacífico. Ya no estaba ahí. Se había ido con el plato roto. Salió en una estación en el oriente de la ciudad, donde la arquitectura de lujo daba paso a la selva de concreto y cables eléctricos de Iztapalapa. Caminó las calles, que conocía como la palma de su mano, evitando los baches en la banqueta, saludando a los vendedores de fruta que siempre estaban en la esquina. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranjas y morados oscuros, y por primera vez en mucho tiempo, Valentine notó la belleza de ese atardecer caótico. No era la belleza ordenada y paga de Polanco, era la belleza cruda y real de su hogar, de su gente. Llegó a su casa, una pequeña construcción de 2 pisos con fachada descascarada y una puerta de metal que chirriaba al abrirse. Antes de entrar, se detuvo un momento, cerrando los ojos y preparándose para cambiar de nuevo de piel. Deja de ser la Valentine vengadora del restaurante y volvía a ser la Valentine hija, la cuidadora, la pilar de la familia. Abrió la puerta. El olor la golpeó primero, una mezcla densa de vapor de eucalipto, medicamentos y sopa de fideos que cocinaba a fuego lento. Era el olor de la enfermedad y el amor simultáneamente. Un aroma que había marcado los últimos 4 años de su vida. Valentine, la voz de su madre llegó desde la sala, débil pero entera, con el silbido característico de quienes luchan por cada inhalación de aire. «Soy yo», mamá, respondió Valentine, dejando su bolso en la mesa de la entrada y colgando el delantal que nunca más volvería a usar en un gancho cerca de la puerta. Entró a la sala iluminada por una sola lámpara cálida. Doña Rebeca estaba sentada en su sillón favorito, el que estaba forrado con una manta de lana gruesa para protegerla del frío que sus huesos siempre sentían. Tenía conectada la máscara del nebulizador, la nube blanca de vapor envolviendo su rostro demacrado pero de una dulzura infinita. Sus ojos, aquellos ojos color avellana que Valentine había heredado, estaban fijos en la televisión, donde una telenovela alcanzaba su clímax dramático. Pero en cuanto la hija entró, la madre apagó el televisor con el control remoto, dando toda su atención a lo único que realmente importaba. «¿Qué tal el día?», preguntó doña Rebeca, quitándose la máscara por un momento para poder hablar mejor, su voz sonando como papel arrugado. Valentine se acercó y se arrodilló junto al sillón, tomando las manos secas y frías de su madre entre las suyas. Miró esas manos, las manos que le habían enseñado a amarrarse los zapatos, a sostener una cuchara, a ser amable. Pensó en lo que Rodrigo había dicho sobre las madres, sobre la enseñanza de lugares, y sintió una oleada de ternura tan fuerte que casi la hace llorar. El día fue intenso, mamá, comenzó Valentine, buscando las palabras correctas, sintiendo que la verdad debía salir, no como una confesión de pecado, sino como una declaración de paz. Hubo un cliente, el mismo de siempre, el dueño de la empresa que le hizo todo esto a papá. Doña Rebeca apretó las manos de su hija, sus ojos brillando con una lucidez aguda. Sabía de quién hablaba. El nombre de Villanueva había sido prohibido en la casa durante años, una palabra maldita que traía recuerdos de llanto y deudas impagables. ¿Y qué pasó?, susurró la madre, intuyendo que algo había cambiado en el tono de su hija. Algo que no había estado allí en la mañana.
Hace 4 años, te dije que esperaría, dijo Valentine, con la voz firme, mirando directamente a los ojos de su madre. Te dije que aguantaría el humo y el fuego hasta encontrar el momento. Hoy, mamá, hoy el momento llegó. Valentine le contó todo. No omitió detalles. Le habló del plato, de la salsa, de la cara de Rodrigo, de las palabras que le había dicho frente a todos, del silencio en el restaurante y del aplauso final. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de su madre se transformaba. La preocupación inicial por el despido, por el dinero que faltaría, se desvaneció, reemplazada por una expresión de orgullo puro y radiante. Una luz que la enfermedad no podía apagar. Le lanzaste el plato, repitió doña Rebeca, y por primera vez en mucho tiempo, soltó una carcajada seca pero feliz, que terminó en una tos suave. Le lanzaste el plato a la cara. Sí, se lo tiré con todas mis fuerzas, confirmó Valentine, sonriendo al recordar el impacto, el sonido, la satisfacción de ver su poder destruido en un segundo. Tu padre habría dado lo que fuera por estar allí para verlo, dijo la madre, con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción. Él siempre dijo que tú eras la más valiente de todos, que tenías fuego en la sangre, aunque fueras tranquila. Hoy le devolviste un poco de la dignidad que le quitaron. No solo por él, mamá, por todos. Por Tomás, por Eduardo, por ti. Porque nadie tiene derecho a tratarnos como si no fuéramos humanos. Doña Rebeca levantó una mano y acarició la mejilla de su hija, una textura suave contra la piel arrugada. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con el trabajo? Sabemos que el gerente te va a llamar para despedirte. Ya lo sé, respondió Valentine, apartando una hebra de cabello de la frente de su madre. Ya estaba despedida antes de salir por la puerta. Y me importa un bledo, me importa un comino. No volveré a pisar ese lugar. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahora ya no tengo que esconderme. Ya no tengo que guardar silencio. Tengo los papeles, mamá. Todo lo que he estado juntando en estos 4 años. La carpeta azul. Es hora de usarla. Antes de que su madre pudiera responder, el teléfono de Valentine, que estaba olvidado en la mesa de la entrada, comenzó a sonar. No era un timbre normal. Era una vibración constante y frenética, como si el dispositivo estuviera teniendo un ataque de pánico. Sonó una vez, se detuvo y volvió a sonar inmediatamente. Y luego de nuevo. Y otra vez. Valentine se paró, desconcertada. Nadie la llamaba tanto. Quizás era el restaurante. Quizás eran amenazas. Caminó hacia la mesa y levantó el teléfono. La pantalla se iluminó con docenas de notificaciones. Mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas de números desconocidos, correos electrónicos. Abrió la aplicación de redes sociales por inercia, sin comprender lo que estaba viendo. El primer video que apareció en su feed con un pequeño botón rojo de tendencia al lado fue grabado desde una mesa cercana. La calidad era buena, el audio nítido. Vio a Gesself de espaldas, la tensión en sus hombros, la vio girarse, hablar con esa voz de acero, y luego vio el momento en que el plato volaba por el aire en cámara lenta. El título del video decía: Mesera humilla a millonario corrupto en Polanco. Justicia servida. Valentine sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Scrolleó hacia abajo. Había miles de comentarios. Brava. ¿Quién es esa mujer? Necesitamos más gente como ella. Ese tipo es el dueño de Villanueva, el que estafó a los constructores. Diosa. Los compartidos contaban por cientos de miles. Su nombre, Valentine Cruz, estaba empezando a aparecer en los comentarios, identificado por algunos que la conocían o que habían investigado rápido. Mamá, dijo Valentine, con la voz temblorosa, girándose hacia la sala, donde su madre la esperaba con interés. Creo que acabo de hacer algo muy grande. Doña Rebeca sonrió desde su sillón, rodeada por la nube de su nebulizador, con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para saber que el destino a veces funciona de formas misteriosas. No, hija, dijo la madre suavemente. No hiciste algo grande. Hiciste lo correcto. Y el mundo se está dando cuenta de que lo correcto también puede ser espectacular. Ahora, ven, si ya no tienes trabajo, podemos cenar temprano. Y dime más sobre cómo le quedó la cara a ese hombre. Quiero imaginarlo cada vez que me sienta mal. Valentine guardó el teléfono, sintiendo el peso de la incógnita del futuro, pero también la ligereza de una verdad que ya no estaba oculta. La batalla legal estaba por comenzar, la lucha pública estaba desatada. Pero en esa pequeña sala en Iztapalapa, con olor a sopa y medicina, Valentine Cruz sintió que, por primera vez en su vida adulta, estaba exactamente donde debía estar. La mañana del miércoles amaneció en Iztapalapa, no con el sonido de las palomas o del tráfico lejano, sino con un zumbido constante y multitudinario que vibraba en las paredes de la casa de Valentine. Cuando ella abrió los ojos, la primera sensación no fue de alivio por la liberación del día anterior, sino de un peso físico en el pecho.
la presión de miles de miradas invisibles que ahora se clavaban en ella a través de las pantallas. Su teléfono, apoyado en la mesita de noche, parecía un insecto enloquecido, iluminándose una y otra vez con notificaciones que llegaban en una cascada incesante, llamadas de periódicos, mensajes de desconocidos, solicitudes de amistad, etiquetas en publicaciones. El mundo se había vuelto loco y el epicentro de ese terremoto digital estaba sentado al borde de su cama, frotándose las sienes con las manos al salir a la calle para comprar leche y pan. Como si fuera un día cualquiera, Valentine se encontró con que su vida ya no le pertenecía. Había 3 camionetas de televisión estacionadas en la esquina, con antenas gigantes y cámaras sobre hombros que parecían armas apuntando al cielo. Periodistas con micrófonos entintados y maquillaje corrido por el calor intentaban cruzar la barricada improvisada por los vecinos, curiosos y defensivos, que ahora miraban a Valentine con una mezcla de orgullo y asombro, como si ella fuera una celebridad que hubiera surgido espontáneamente del concreto de su colonia Valentine. Valentine Cruz, gritaban las voces, creando una cacofonía de preguntas que chocaban entre sí. ¿Cómo se siente? ¿Sabía que el video se ha vuelto viral? ¿Tiene algo que decir sobre las acusaciones de fraude en su contra? ¿Se arrepiente de lo que hizo? Valentine bajó la cabeza, levantando el brazo para cubrir su rostro, no por vergüenza, sino por una necesidad instintiva de proteger su privacidad, de blindar su momento de paz contra la invasión de la curiosidad ajena. No respondió. Atravesó la multitud como un fantasma, sintiendo el choque de los micrófonos contra sus hombros, el destello de las luces cegándola, el calor de los cuerpos apretonándose. Su madre, doña Rebeca, la observaba desde la ventana con el corazón en un puño, temiendo que esa muchedumbre fuera una amenaza, pero Valentine sabía que no era una amenaza. Era una consecuencia. Era el precio de la verdad. Una vez dentro de casa, con la puerta cerrada y triple asegurada, apoyó la espalda contra la madera y exhaló, dejando que el aire saliera de sus pulmones lentamente. Tenía que actuar. La viralidad era efímera como el fuego de papel. Si quería que esto significara algo real, si quería que la justicia fuera más que un hashtag, debía canalizar esa energía caótica hacia algo sólido, algo legal y destructivo para el imperio de Villanueva. Tomó su teléfono, ignorando las llamadas de los medios de comunicación, y abrió la aplicación de WhatsApp. Allí estaba el grupo de los empleados de la Cúpula Dorada, un lugar que normalmente se usaba para turnos y quejas sobre el gerente, pero que ahora estaba en silencio, expectante. Valentine comenzó a escribir, sus dedos moviéndose con la precisión que solía usar para pulir copas. No escribió un manifiesto largo ni arengas revolucionarias. Escribió algo simple, directo y devastadoramente humano. Si quieren contar su historia, yo los apoyo. No tienen que aguantar solos lo que aguantamos. Su voz importa tanto como la mía. Rompamos el silencio juntos. Envió el mensaje y guardó el teléfono. Lo que sucedió en las siguientes horas no fue planeado por ella, pero fue impulsado por ese simple gesto de validación. Fue el efecto mariposa en la era digital. Tomás, el chico de 19 años que había llorado en la cocina la noche anterior, fue el primero. Se sentó en la cama de su cuarto pequeño en Ecatepec, mirando la cámara de su teléfono con los ojos rojos e hinchados, pero con la mandíbula firme. Grabó un video de 3 minutos. Sin guiones, sin efectos, solo la verdad cruda. Soy Tomás, dijo al video, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Trabajo ahí desde hace 3 meses. El martes pasado, este hombre me hizo sentir basura. Me hizo llorar delante de todos porque el agua no estaba lo suficientemente fría. He aguantado insultos porque necesito el dinero para mi carrera, para mi familia. Pero hoy vi a Valentine hacerlo y entendí que mi dignidad vale más que este trabajo. No soy su sirviente, soy una persona. Subió el video a TikTok. En 20 minutos tenía 100.000 reproducciones. En 1 hora, 500.000. La gente no solo lo estaba viendo, lo estaban compartiendo con rabia compartida, con una empatía colectiva que nacía de sus propios abusos laborales. Pero no fue solo Tomás. Eduardo, el veterano de 34 años. El hombre que había tragado humillaciones durante 6 años por miedo a perder el seguro médico de sus hijos. Escribió una publicación larga en Facebook. Enumeró, con fechas y detalles precisos, cada episodio de humillación pública que había presenciado en la mesa 8. Habló del día que Rodrigo hizo que un mesero comiera sobras del plato como broma. Habló de las propinas que quitaba del mantel cuando nadie miraba. Su texto fue compartido más de 1 millón de veces. Y luego llegó doña Carmen, la chef de postres de 71 años, una mujer que parecía sacada de un cuento de hadas mexicano, con su delantal manchado de chocolate y sus manos arrugadas por el calor de los hornos.
Grabó un video desde su cocina, con voz tranquila y sabia, hablando no de insultos, sino de la invisibilidad. Llevo 50 años cocinando, dijo doña Carmen a la cámara, mientras decoraba un pastel con una precisión quirúrgica. He servido a presidentes, a artistas, a empresarios. Y les digo algo, la comida no tiene clase social, pero sí quienes la sirven. Durante mucho tiempo, nos han enseñado que ser servidores es ser menos. Valentine nos recordó hoy que servir con orgullo no es someterse al abuso. Mi madre no me enseñó a agachar la cabeza, me enseñó a levantarla. Gracias, Valentine, por recordarnos nuestra altura. Ese video rompió todos los esquemas. Doña Carmen se convirtió en una abuela internet, un símbolo de resistencia digna. Fue invitada a programas de televisión, entrevistada por radio, su rostro arrugado y sonriente apareciendo en las portadas de los periódicos digitales junto al título La sabiduría de la cocina. Y finalmente, Don Aurelio, el hombre que nunca había dicho una palabra fuera de lugar. El maitre de espalda rígida publicó una sola foto en su perfil personal. No era un video ni un texto largo. Era la foto de él de uniforme, de pie, mirando al horizonte, con el texto debajo. Llevo 22 años sirviendo mesas con orgullo. La dignidad no se pierde por el trabajo que uno hace. Se pierde cuando uno permite que otros nos convenzan de que no la tenemos. Valentine Cruz nos devolvió la espalda recta. Gracias. Mientras el ejército de Valentine crecía en las redes, formando un muro de testimonios que nadie podía ignorar. En la otra punta de la ciudad, en la torre de cristal y acero de la Reforma, Rodrigo Villanueva estaba viviendo su propio infierno particular. Su oficina, situada en el piso 22, solía ser su santuario, un lugar desde donde dominaba la ciudad como un dios moderno desde el Olimpo. Pero ese miércoles, la vista panorámica de la Ciudad de México no le traía paz. Le parecía una ciudad hostil, llena de enemigos invisibles. Su mesa de reuniones estaba llena de abogados de trajes caros y expertos en relaciones públicas que cobraban tarifas por hora que superaban el salario anual de un mesero. Había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Necesitamos una declaración, decía uno de los abogados, pasándose la mano por la calvicie con nerviosismo. Algo que desactive esto. Una disculpa estratégica. Quizás culpar al estrés a un mal momento. No voy a disculparme, gritó Rodrigo, golpeando la mesa de cristal con el puño, haciendo vibrar los vasos de agua. Fue un ataque, una agresión física. Yo soy la víctima aquí. ¿Por qué no se dan cuenta? Esta mujer es una loca, una ex empleado resentida que quiere destruir mi reputación por dinero. Señor Villanueva, intervino la consultora de imagen, una mujer con gafas rojas y voz fría. El dinero no es el problema aquí. El problema es la narrativa. En este momento, usted no es el magnate exitoso. En Internet, usted es el villano de una película de Disney. El discurso de las clases trabajadoras ya no se compra con silencio. Si sale a decir que es la víctima, se va a reír de usted. El video tiene 4 millones de reproducciones. Y los comentarios. Los comentarios son devastadores. La gente está investigando sus contratos anteriores. Están hablando del caso de Iztapalapa de hace 4 años. Las pesquisas están despertando. Rodrigo se puso pálido. El caso de Iztapalapa. Ese nombre era el esqueleto en su armario, la única mancha que sus equipos legales habían logrado mantener enterrada bajo capas de burocracia y sobornos menores. Pero si la gente estaba excavando, si la atención pública estaba sobre él, era cuestión de tiempo antes de que alguien encontrara el hilo suelto. ¿Qué sugerencia tienen entonces?, preguntó Rodrigo, su voz perdiendo la arrogancia, reemplazada por un miedo agudo y pueril. Silencio absoluto, dijo la abogada principal. No decimos nada. Dejamos que el video pase de moda. Esperamos a que el algoritmo olvide. Mientras tanto, trabajamos en bambalinas para desacreditar a la testigo. Buscamos antecedentes penales, problemas familiares, cualquier cosa que podamos usar para decir miren, ella no es una santa. Pero lo que Rodrigo y su equipo no entendían era que esto ya no era moda. Esto ya no era un meme que desaparecería en 3 días. Esto era una tormenta perfecta alimentada por años de injusticia acumulada. Y Valentine no estaba sentada esperando a que el algoritmo la olvidara. Estaba en movimiento, después de asegurar que su madre estuviera bien y tranquila, con una vecina que la cuidaría. Valentine se vistió con su mejor ropa, un pantalón negro formal, una blusa blanca impecable y un saco que le había prestado su prima. No se puso maquillaje pesado, solo un toque para ocultar las ojeras. Se miró al espejo. La mujer que la miraba no era la camarera sumisa, ni siquiera la vengadora del restaurante. Era una abogada en práctica, una hija de Ken Strachter, una mujer con una misión. Tomó la mochila que solía llevar a la universidad años atrás. En su interior, protegida por una funda de plástico, estaba la carpeta azul marino. Esa carpeta pesaba más que su propio cuerpo. Pesaba 4 años de noches sin dormir, de fotocopias pagadas con centavos, de lágrimas derramadas en silencio. Pesaba la esperanza de su padre y la salud de su madre. Salió de la casa por la parte trasera,
esquivando a los periodistas que aún vigilaban la fachada, y tomó un taxi hacia el centro de la ciudad. Su destino no era el restaurante ni la fiscalía. Su destino era una oficina modesta en un edificio antiguo cerca del Zócalo, donde trabajaba el hombre que alguna vez fue su mentor, el hombre que le había dicho que llegaría lejos. El doctor Emilio Garza ya no era solo el catedrático de Derecho Constitucional que recordaba Valentine. Hacía 2 años había sido designado juez federal de primera instancia, especializado en delitos de corrupción y adminículos públicos. Era un hombre de integridad blindada, conocido por su frialdad en la aplicación de la ley y su odio hacia la impunidad de los poderosos. Valentine sabía que, como juez en ejercicio, él no podía representarla directamente en un litigio. Pero ella no necesitaba un abogado que cobrara por hora. Necesitaba una brújula. Necesitaba saber si su expediente, creado con la obsesión de una novata y la paciencia de una víctima, tenía el peso suficiente para tumbar a un gigante. Llegó al edificio y subió en un ascensor viejo que crujía con cada piso. Sus manos sudaban frío dentro de la mochila. Si él le decía que no tenía caso, que las pruebas eran insuficientes, todo lo que había hecho. El plato, la viralidad, el riesgo, habría sido en vano. Llegó a la oficina. La puerta estaba abierta. El doctor Garza estaba sentado detrás de una montaña de expedientes, con el cabello completamente blanco y las cejas oscuras fruncidas en concentración. Alzó la vista cuando ella entró y por un segundo no hubo reconocimiento en sus ojos. Solo vio a una joven moreña, nerviosa, con una mochila ajustada al pecho. «Valentine», dijo él finalmente, sacándose las gafas y limpiándolas con el paño de la camisa. Una sonrisa cálida transformando su rostro severo. «Hace siglos que no te veo. Se me perdió la mejor estudiante que tuve. Dicen que abandonaste la carrera. Lamento mucho lo de tu padre. Fue una injusticia». Valentine sintió un nudo en la garganta. Esa validación, procedente de la persona que más admiraba intelectualmente, significaba más que todos los aplausos de Internet. «Gracias, doctor. No he venido a reclamar. He venido a cumplir una promesa que le hice a mi padre la noche que perdió la empresa. Le dije que recuperaría lo que era nuestro, pero por las vías correctas». Cerró la puerta detrás de ella y caminó hacia el escritorio. Abrió la mochila y sacó la carpeta azul marino. La colocó sobre la mesa limpia del juez, con un golpe seco y final. «Esto es todo lo que he podido reunir en 4 años sobre Constructora Villanueva y Asociados. Correos electrónicos, cronologías de pagos irregulares a funcionarios del municipio de Iztapalapa, el análisis de la cláusula fraudulenta que usaron para anular el contrato de mi padre, y testimonios de los obreros que fueron despedidos sin indemnización. No soy abogada aún, doctor, pero he tratado este expediente como si fuera mi tesis de grado». El doctor Garza miró la carpeta, luego miró a Valentine. Vio la determinación en sus ojos, el fuego que ella había mantenido encendido durante tantos años. No la trató como a una exalumna visitante. Se puso su bata de juez mentalmente y asintió con la cabeza. «Siéntate», Valentine dijo, abriendo la carpeta y comenzando a hojear las primeras páginas con una velocidad escaneadora. «Tengo tiempo. Y tengo la sensación de que lo que vamos a leer aquí es más importante que cualquiera de los expedientes de homicidios comunes que tengo sobre mi escritorio. Si lo que hay aquí es la mitad de bueno de lo que creo que es, entonces el señor Villanueva tiene un problema muy grave, porque la justicia puede ser ciega a veces, pero cuando alguien le entrega los ojos para ver, se vuelve terriblemente vengadora». Valentine se sentó y por primera vez en 4 años, sintió que no cargaba el peso sola. El juez Garza comenzó a leer y el tic-tac del reloj en la pared marcó el inicio del verdadero juicio, el que no se transmitía por televisión, pero que cambiaría la historia de su familia para siempre. El silencio en la oficina del juez Garza no era el vacío de la nada, sino el silencio denso y reverente de una biblioteca antigua, interrumpido únicamente por el crujido rítmico del papel y el leve siseo de la respiración concentrada del magistrado. Valentine se sentaba frente a él con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, observando cómo las expresiones del hombre cambiaban sutilmente, pasando del escepticismo académico a la gravedad judicial, y finalmente a una especie de asombro profesional. Garza no leía como quien lee una novela. Leía como un cirujano examina un tumor, diseccionando cada párrafo, cada fecha, cada prueba documental que Valentine había pacientemente construido durante 1500 días de oscuridad. De vez en cuando, el juez detenía su mano en seco, alzaba la vista por encima de sus lentes y miraba a Valentine no como a la exalumna que recordaba, sino como a una fuerza de la naturaleza contenida en un cuerpo frágil. «Esta cronología», murmuró Garza, señalando una línea específica en la sección amarilla de la carpeta. «Aquí cruzas los correos electrónicos del funcionario municipal con los movimientos de la cuenta de testaferro de Villanueva. ¿Cómo obtuviste esto? Solicitudes de transparencia públicas.
cruzadas con registros de notarías y entrevistas informales con ex empleados de la constructora que aún guardaban rencor, respondió Valentine con calma, su voz sin titubear. Supe que el sistema legal es lento, doctor, pero también sabía que el sistema burocrático deja huellas. Huellas que ellos pensaron que nadie tenía la paciencia para seguir. Garza asintió, volviendo a sumergirse en los documentos. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que el sol de la tarde se desplazaba por las persianas de madera, dibujando líneas de luz y sombra sobre el escritorio, marcando el paso del tiempo que ya no podía detenerse. Cuando el juez finalmente cerró la carpeta azul marino, el sonido fue seco, definitivo, como el cierre de un féretro. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, un gesto de cansancio humano que contrastaba con la autoridad de su toga. Valentine, dijo él, y su voz tenía una gravedad nueva, una resonancia metálica. Lo que tienes aquí no es una queja formal, es una bomba atómica jurídica. Si esto se maneja bien, no solo recuperarás el dinero de tu padre, podrías desmantelar una red de corrupción que lleva años chupando la sangre del erario público. ¿Es suficiente?, preguntó ella, necesitándolo oír, necesitándolo validar tras años de duda. Es más que suficiente, respondió Garza, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana que daba a la bulliciosa calle de República de Argentina. Pero tienes que entender algo. El derecho no se mueve a la velocidad de Twitter. La justicia es una anciana lenta, pero ciega solo hasta que alguien le pone una linterna en la mano. Voy a remitir esto de inmediato a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tengo un contacto allí, el fiscal Macías, un hombre terco pero honesto. Con la visibilidad pública que tienes ahora, con los videos y el clamor social, ellos no podrán enterrar esto. Pero tendrás que ser fuerte. El juicio será largo, sucio y peligroso. Villanueva no se rendirá sin pelear con uñas y dientes. No tengo miedo, dijo Valentine, y esta vez era verdad. El miedo se había quedado en el restaurante, roto en pedazos junto con la vajilla de porcelana. A las 48 horas de la reunión en el despacho del juez, el silencio cómplice que la empresa de Rodrigo Villanueva había comprado con sobornos y amenazas se rompió con una violencia estruendosa. No fue un golpe lo que se escuchó en el piso 22 de la Torre de Reforma, sino el estrépito de docenas de agentes de la Fiscalía entrando a la fuerza, pasando por encima de la seguridad privada, con órdenes de allanamiento firmadas por un juez federal que ya no tenía miedo al poder del dinero. Rodrigo Villanueva estaba en su oficina, gritando por teléfono a su equipo legal, exigiendo soluciones mágicas para desactivar el escándalo de redes sociales que seguía creciendo como un cáncer metastásico. Cuando la puerta de doble hoja de su despacho fue abierta de una patada, el teléfono se le cayó de la mano. Entraron hombres y mujeres de trajes oscuros y chalecos antibalas con la leyenda Fiscalía en letras amarillas brillantes. Rodrigo Villanueva, dijo uno de los agentes, mostrando una credencial y una orden judicial con la misma indiferencia con la que se muestra una multa de estacionamiento. Está detenido en flagrancia por los delitos de fraude, simulación de actos jurídicos y cohecho agravado. Tiene derecho a guardar silencio, pero cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra. Levántese, váyase con las manos en la cara. El rostro de Rodrigo se desmoronó. La arrogancia que él usaba como armadura se disolvió al instante, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. Intentó invocar su estatus, intentó nombrar a sus contactos políticos, intentó ofrecer dinero, pero los agentes no eran camareros a los que podía humillar ni socios a los que podía intimidar. Eran el frío brazo de la ley. Mientras lo esposaban, las platinas frías cerrándose alrededor de sus muñecas de piel suave y cuidada, Rodrigo miró por la ventana. Por primera vez en su vida, la ciudad que él creía que le pertenecía le pareció ajena, hostil e inmensa. Lo sacaron de la torre, no por la puerta principal, sino por el servicio de carga, subiéndolo a una camioneta sin marcas entre flashes de cámaras que ahora capturaban su caída. Su ascenso las semanas siguientes se convirtieron en un mare magnum de procedimientos legales que Valentine siguió de cerca, siempre de la mano del doctor Garza y del fiscal Macías. La evidencia de la carpeta azul fue la llave que abrió todas las puertas. El fiscal del municipio, el mismo que había firmado la anulación ilegal del contrato de Cruz Construcciones 4 años atrás, al ver que Villanueva había caído y que la evidencia era irrefutable, decidió colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Su declaración fue el clavo final en el ataúd. Confesó cómo Villanueva le había entregado sobornos en efectivo en estacionamientos oscuros, cómo habían fabricado la cláusula técnica para anular a su padre, cómo se habían reído de la inocencia de los pequeños constructores. El juicio oral fue un evento mediático sin precedentes. La sala estaba llena de periodistas, cámaras y ciudadanos de a pie que querían presenciar el castigo del poderoso. Valentine se sentó en la parte trasera, junto a su madre, cuya salud había mejorado milagrosamente gracias a la reducción del estrés y al mejor tratamiento que ahora podían permitir. Doña Rebeca estaba sentada en su silla de ruedas, con las manos enguantadas, sosteniendo la mano de su hija con una fuerza sorprendente,
Rodrigo Villanueva entró a la sala escoltado, ya sin su traje italiano, luciendo un traje de lino que parecía 2 tallas más grande y una barba de varios días que le daba un aspecto descuidado y patético. Evitó mirar a Valentine, fijando la vista en el suelo como un escolar avergonzado. Su defensa intentó todo: descalificar los testimonios, argumentar que la carpeta azul era una invención, incluso atacar la moral de Valentine, retratándola como una mujer resentida y violenta. Pero la evidencia documental era una montaña ante la cual sus argumentos eran grava. El día de la sentencia, el juez instructor leyó el veredicto con una voz clara y pausada que resonó en el silencio sepulcral de la sala. Su declara al acusado, Rodrigo Villanueva, culpable de los delitos de fraude en licitación pública, cohecho y daño patrimonial. Se le condena a la pena de 5 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional, al decomiso de sus bienes y a la reparación integral del daño a las familias afectadas, específicamente a la empresa Cruz Construcciones. Un grito colectivo, contenido por el respeto a la institución, sacudió la sala. Valentine cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que una losa de toneladas se levantaba de su pecho. No era solo la victoria legal, era el reconocimiento de que su padre no había sido un fracasado, sino una víctima, que su lucha no había sido en vano. Rodrigo Villanueva fue conducido a la celda entre insultos silenciosos y miradas de desprecio, su figura encorvada desapareciendo por la puerta trasera del juzgado, mientras las cámaras capturaban el final de su imperio. 6 meses después, el otoño había pintado de dorado los jardines de la Colonia Polanco. La cúpula dorada había cerrado sus puertas brevemente tras el escándalo, pero la historia no terminó ahí. Un grupo de inversores nuevos, conscientes de que la reputación del lugar estaba manchada por la complicidad silenciosa de la gerencia anterior, decidió reabrir con un cambio radical de filosofía. Buscaron a Valentine, no como camarera, sino como socia directora de operaciones. Fue una mañana de martes, el día que solía ser maldito, cuando Valentine Cruz entró al restaurante. No llevaba delantal. Llevaba un traje sastre elegante, un corte impecable que combinaba autoridad y estilo. El salón estaba lleno, pero el ambiente era diferente. Ya no había ese silencio de miedo estático. Había un murmullo alegre, una mezcla de conversaciones y risas que provenían de mesas donde los clientes hablaban con los meseros como iguales. Tomás, que ahora estudiaba administración de restaurantes, con una beca completa pagada por la nueva administración, la recibió en la entrada con una sonrisa ancha y genuina. Eduardo, ahora el gerente de sala, supervisaba el servicio con una dignidad que brillaba en sus ojos. Doña Carmen cejía en la cocina, creando postres que ya no eran dulces para la élite, sino arte para todos. Valentine caminó hacia el centro del salón. Sus pasos resonaban en el mármol, pero ya no era el sonido de alguien que huye ni de alguien que sirve. Era el paso de quien pertenece. Se detuvo frente a la mesa 8, la mesa junto a la ventana. Estaba vacía, perfectamente preparada, esperando a un cliente que mereciera estar allí. Don Aurelio, que había decidido quedarse un año más antes de jubilarse, se acercó a ella y le susurró al oído: «Los martes ya no dan miedo, Valentine». Valentine sonrió, mirando hacia la ventana, hacia la ciudad inmensa y compleja que había tratado de aplastarla y que ahora ella caminaba con la cabeza en alto. Pensó en su padre, Juspirat estaba allí en cada ladrillo, en cada contrato. Pensó en su madre, segura en casa. Pensó en el plato roto que había iniciado todo. No, don Aurelio, respondió Valentine, volviéndose hacia su equipo, hacia su familia elegida. Los martes ahora son solo otro día para ser libres y para servir con dignidad. Abramos las puertas. Que entre el mundo. Y afuera, el sol de la Ciudad de México brillaba con una intensidad cegadora, iluminando un futuro donde ya nadie tendría que agachar la cabeza para sobrevivir. La historia de la camarera y el plato volador se convirtió en leyenda, pero para Valentine era solo el primer capítulo de su vida verdadera. Finalmente, había comenzado.